El Mayo Zambada es considerado hoy en día como el narcotraficante más poderoso del mundo, el cual con una carrera criminal de más de 50 años de experiencia ha logrado mantenerse lejos de las autoridades y superar todos los ataques de los cárteles rivales. En esta primera parte te cuento su historia y te recuerdo que en mi canal está la siguiente para que no te pierdas ningún detalle. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Ismael Mario Zambada García nace en El Álamo, Sinaloa, el 1 de enero de 1948 y es conocido por diferentes alias, tales como el Mayo, Don Mayo, el Quinto Mes, el Señor del Sombrero, el MZ y el M Grande. Zambada tiene orígenes en una familia bastante humilde, con raíces campesinas cuando inició en el cultivo de marihuana y la amapola, pero desde joven se involucró con criminales de alto perfil tales como Pedro Áviles Pérez, aunque Antonio Cruz Vázquez fue el maestro del Mayo, y hay quienes aseguran que fue este y nadie más quien le introdujo al tráfico de drogas cuando aún él no cumplía ni 20 años. En ese entonces nuestro protagonista logró hacerse de cierto capital y comprar algunas cabezas de ganado, y cuando ingresó al mundo del narco, algunos lo recuerdan pagando sus narcoimpuestos en las oficinas de la PJF en 1978 durante los años del control. También vivió de cerca la época en la que los narcos se convirtieron en un arma política para la CIA y fue testigo de cómo el tráfico de estupefacientes se transformó en un excelente negocio para la corrupta clase política del país azteca. Cuando se dio la muerte de Pedro Áviles, el León de la Sierra, quien fuera uno de los capos más importantes de los 70s, la figura del Mayo como narco empezó a surgir, consolidando su presencia entre los grupos locales del narcotráfico. Por ese entonces también se levantaría el primer grupo organizacional del crimen mexicano, el Cártel de Guadalajara, teniendo como figuras principales a Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Pero Zambada también estuvo en los orígenes de este cártel en un cargo menor. A finales de los 80, cuando Guadalajara cayó y se dividió, el Mayo pasaría a trabajar con otro poderoso narco que se levantó en el cártel de Juárez, Amado Carrillo, a quien le decían el Señor de los Cielos. Pero con la muerte de este por una fallida operación, Zambada trabajó como uno de los principales del cártel de Sinaloa, junto al Chapo Guzmán y Juan José Esparragosa, alias El Azul. Con la lenta desaparición del cártel de Tijuana, nuestro protagonista empezó a ganar el control de las rutas a través de Sonora y Baja California, además de controlar gran cantidad de los embarques y la producción de heroína que iba desde México hasta los Estados Unidos. Para cubrir de ilícito los recursos que llegaban de todas sus actividades ilícitas por la siembra y comercialización de coca y de marihuana, Zambada adquirió muchas tierras en las que colocó sus ranchos de ganado y también compró a los productores agropecuarios de la región la procesadora de leche, cuya marca actual es Santa Mónica. De la misma manera, los ranchos Puerto Rico y El Álamo, que se encuentran en la zona sur del municipio de Culiacán, junto a la comunidad del Salado, es reconocida como la zona de máxima influencia y control que tiene el capo, en donde llegó a efectuar bastantes obras de apoyo hacia su comunidad. Estos ranchos de Zambada son prácticamente infranqueables, llegándose a comentar que todos sus accesos son un total misterio, aunque curiosamente, nadie se atreve a pisar su territorio sin que se dé aviso a quienes lo protegen y trabajan para el Mayo. Dichos negocios ya mencionados junto a los del narcotráfico se desarrollaron entre cruentas guerras y ajustes de cuentas entre este grupo y enemigos tales como los Arellano Félix y otros cárteles enemigos que buscan el liderazgo en México. En contraste a otros traficantes, el Señor del Sombrero siempre ha priorizado y procurado el mantener un muy bajo perfil, cosa que le permitió permanecer prácticamente intocable frente a las autoridades en el país azteca y estadounidenses durante varias décadas. Quienes le conocen de cerca afirman que vive sin ostentación y en el anonimato. Investigadores narran que él prefiere vestirse de peón que con traje elegante o militar, teniendo por mejor aliado la confusión a sus opositores. Esta manera perspicaz de actuar
le ha permitido estar durante medio siglo en el tráfico de estupefacientes sin jamás haber sido arrestado y con su riqueza intacta. Un logro que trabajó con mucho cuidado, atento siempre a los detalles y sin ningún afán. Eso también demuestra que el Mayo odia profundamente a aquellos que son ostentosos e indiscretos, sobre todo si hacen negocios con él o para él. En el año de 1999, el gobierno federal de México ejecutó la primera acción legal pública en contra del Mayo Zambada, en donde participaron en un operativo de casi 100 policías federales y efectivos militares, liderados por el zar antidrogas de ese entonces Mariano Herranz Salvati y el general Rafael Salgado, el comandante de la Tercera Región Militar, los cuales rodearon e incautaron 2 ranchos, pero a pesar de que se decomisaron las 2 propiedades, así como la maquinaria, inmuebles, armas de fuego y 6 personas de las que nunca se conocieron sus nombres, el operativo fue un rotundo fracaso, ya que no estuvieron ni un poco cerca de atrapar al Mayo ni conocer su paradero. Tal vez cuando se llevó a cabo el operativo, él ya se encontraba muy lejos del lugar. Semanas después, los bienes que fueron retenidos en la operación tuvieron que ser liberados, tras protestas y presiones de la supuesta propietaria de estos bienes, Rosario Niebla, quien aseguró haberse divorciado años atrás del narcotraficante. Para el año 2002, el gobierno de Estados Unidos colocó un precio sobre la cabeza del Mayo por un precio de $5 millones, cosa que es poco en comparación de lo que puede pagar el señor del sombrero por su protección, ya que se conoce que cuenta con múltiples propiedades en donde ocultarse en Jalisco, el Distrito Federal y Sinaloa, en donde incluso se le señala ser el dueño de un hotel llamado El Mayo, ubicado en el centro de Culiacán. A finales de los 90 e inicios de los 2000, cuando se dio la primera fuga del Chapo Guzmán, el Mayo junto a alias El Azul levantaron un gran monopolio narcotraficante en el cártel de Sinaloa, formándose como la orden criminal más poderosa del planeta. Con los de Sinaloa, el señor de sombrero trabajaba con el Chapo a través de su hijo Vicente Zambada, quien jugaría un importantísimo papel en el cártel, coordinando el envío de varias toneladas de cocaína desde diferentes países de Centro y Sudamérica por México y con destino a los Estados Unidos de Norteamérica. El jefe de operaciones de la DEA afirmó que Zambada se erigió como el narcotraficante más poderoso y logró formar el cártel sinaloense como uno de los más sólidos en el mercado. Ante el público general, el narco más conocido y más mencionado por las autoridades por su poder y por sus famosos escapes, y quien más curiosidad logra despertar es Joaquín Guzmán Loera. Pero investigadores comentan que desde siempre ha existido un jefe por encima de él, y este sería nuestro protagonista, Ismael Zambada. Se dijo que fue el señor del sombrero quien ayudó al Chapo en su salida de Puente Grande y quien le recibió en su organización criminal, aunque alias El Azul ayudó también al Chapo a mantener sus negocios mientras este estaba en prisión desde el 93. Esos investigadores continuaron diciendo que el Mayo era un maestro y una gran influencia para el Chapo. Algunos tratan de explicar de cómo Guzmán convirtió el cártel de Sinaloa en una de las empresas criminales más poderosas del planeta, y se dice que fue cuando las organizaciones criminales en Colombia tomaron un papel menor en el tráfico, y fue ahí en donde el Mayo con el Chapo tomaron la oportunidad. El Chapo pasó poco más de 7 años en la cárcel y allí perdió bastante poder, pero poco a poco se convirtió en un poderoso líder de las drogas. Pero se señala al Mayo como el hombre detrás de esto porque tomó a Guzmán como alguien en quien confiar, estableciendo una red entre ellos y coordinándola con los narcotraficantes más fuertes. Aprovechando que la familia de los Arellano Félix empezaron en caída después de la muerte de Ramón Arellano. Aunque ante los medios y el público se creía que era el Chapo el máximo jefe de Sinaloa, la verdad era que este era el Mayo. Pero como lo mencioné anteriormente, al señor de sombrero le gusta pasar por desapercibido con un muy bajo perfil. El Chapo era inteligente y tenía la capacidad de liquidar a quien fuera con sus órdenes, y por eso Zambada no tenía que estar directamente involucrado en decisiones que iban a ser muy fuertes, como matar a ciertos funcionarios o a ciertos personajes de cárteles rivales. El Mayo se convirtió en una gran leyenda en las montañas de Sinaloa.
las cuales terminaron por convertirse en su refugio durante su trayectoria de más de 50 años en el mundo del tráfico de estupefacientes. Y pese a los diferentes megaoperativos de las fuerzas de seguridad de élite en su contra, nunca le han logrado capturar. De hecho, se comenta que fue el Mayo quien preparó y organizó la segunda fuga del Chapo para así poder quitarse presión que ejercían las autoridades mexicanas sobre él. A inicios del 2010, el Mayo Zambada hizo un movimiento que rompió con todos los paradigmas, porque aceptó tener un encuentro con un periodista llamado Julio Scherer García, director del Proceso, semanario considerado por el gobierno como uno de sus principales opositores por su crítica. En este reencuentro no se arrojó ninguna información nueva, sino que pareció que el interés del capo era enviar algunos mensajes en clave a aquellos que tuvieran la capacidad de entenderlo. Uno de estos, presuntamente, era el presidente Felipe Calderón. El capo, entre algunas de las cosas que dijo, fueron: si me atrapan o me matan, nada cambia. Y hasta hoy no apareció ningún traidor. Sentenció esto el señor del sombrero casi como una amenaza, quizá para aquellos socios que de pronto comenzaran a encontrar incómoda su presencia. En la nota periodística se le preguntó a Zambada si era verdad que había ayudado al Chapo a escapar de la cárcel de Puente Grande, y este contestó que si bien eran amigos y compadres, no era cierto. Añadió que esta era una mentira de tantas, tales como cuando inventaron que él planeó un atentado contra el presidente de la República, la cual también desmintió en gran manera. Hasta aquí la primera parte de la historia del Mayo Zambada. Recuerda que en mi canal está la siguiente y última parte y te invito allí para que lo veas y no te pierdas ningún detalle de la historia de este temido y famoso capo. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.